Fórum, el valor del conocimiento. ¿Alguien podrá pertenecer a más de 5 juntas directivas? Este es el tema que abordaremos aquí, en Fórum Académico. Y veamos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades sobre este aspecto. Reciente oficio nos dice: nadie podrá pertenecer a más de 5 juntas directivas de sociedades por acciones. Sí podrá hacerlo en sociedades de personas. Y para analizar este tema es necesario recurrir a un reciente oficio de la Superintendencia de Sociedades que en resumen nos dice lo siguiente. En oficio de julio de 2014, la Superintendencia realizó algunas precisiones respecto del tope máximo permitido por la ley para pertenecer a las juntas directivas. Pero se hace necesario entonces verificar lo que nos dice la ley respecto de las juntas directivas y sus topes y en qué tipo de sociedades. Veamos. Para establecer cuál es el número máximo permitido para ser parte de juntas directivas, la Superintendencia de Sociedades nos remite al artículo 202 del Código de Comercio. ¿Y qué nos dice? Limitación a cargos directivos en sociedades por acciones. En las sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser designada ni ejercer en forma simultánea un cargo directivo en más de 5 juntas, siempre que los hubiere aceptado. Tenemos entonces acá una indicación muy clara establecida en la ley, y es: nadie podrá pertenecer a más de 5 juntas directivas. 5 juntas directivas por acciones. Quiere decir que en la actualidad estaríamos en una sociedad comandita por acciones, en una sociedad anónima y en una sociedad por acciones simplificada. Eso por lo menos es lo que podemos interpretar a primera vista de dicho artículo. Adicionalmente, que ha sido aceptado el nombramiento de ese cargo por la persona que va a pertenecer a dicha dignidad, porque de no haber sido aceptado el cargo, pues no pertenece entonces a la junta directiva y por lo tanto todavía tendrá cupo para pertenecer a algo más. Nos queda entonces la inquietud: ¿y qué pasa en las sociedades de personas? Pero sigamos avanzando con este artículo, el 202, respecto de pertenecer a más de 5 o no sociedades, y ya miramos lo que pasa con el tema de las personas. Veamos qué sigue diciendo el artículo 202. La Superintendencia de Sociedades sancionará con una multa de hasta 10.000 pesos la infracción a este artículo, sin perjuicio de declarar la vacancia de los cargos que excedieren del número antedicho. Como podemos ver, pues el tope de la sanción no es exagerado, es un tope bajo, pero lo que sí hace es declararse que la persona no podrá pertenecer a dicho cuerpo colegiado, en ese caso a la junta directiva, y esa sí es una verdadera sanción más que el tope económico. Pero además nos dice el 202 lo siguiente: lo dispuesto en este artículo se aplicará también cuando se trate de sociedades matrices y sus subordinadas o de estas entre sí. Así que si tenemos un mismo staff de junta directiva para un conglomerado y ese conglomerado tiene 20 sociedades, pues estamos mal si todas son sociedades por acciones, porque no podemos tener más de 5, incluso así sean matrices o así sean subordinadas del mismo grupo socioeconómico. Y esto sería un poco contraproducente, porque tratándose del mismo grupo económico y estando el grupo económico registrado, la ley debiera de cambiar para que pudiera tener una misma junta directiva que tomara al unísono todas las decisiones de ese grupo, que además pues tiene unidad de control, unidad de fin, y en ese caso se estaría cumpliendo lo establecido en las normas y en la doctrina en materia de grupos económicos. Del citado artículo claramente se indica que el número máximo de juntas directivas a las cuales se puede ser parte es de 5 para sociedades por acciones, indicando además la Superintendencia de Sociedades lo siguiente: de la norma anterior, de manera clara se observa que estamos en presencia de una norma de carácter prohibitivo, lo que significa que según el principio general del derecho, su aplicación es eminentemente restrictiva y por ende solo tiene como referencia única y exclusivamente a las sociedades por acciones señaladas en el Código de Comercio. Aquí diríamos incluso en la ley de la creación de las sociedades por acciones simplificadas, pero miremos qué más nos dice. De las sociedades por acciones señaladas en el Código de Comercio, que a su vez están obligadas por ley a tener el cuerpo colegiado denominado junta directiva, artículos 434 y siguientes del citado código, en este caso el Código de Comercio. Veamos qué nos dice ese artículo 434 del Código de Comercio.
Atribuciones e integrantes de las juntas directivas. Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos. Así que en las juntas directivas de sociedades por acciones, pues mínimo estarán 3 miembros. Ellos, los que estén incluidos allí como miembros, si se trata de una sociedad por acciones, no podrán ser miembros de junta directiva si ya tienen más de 5, si ya han llegado al tope de 5 juntas directivas en las cuales participan y han aceptado obviamente el cargo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser la forma hermenéutica de interpretación correcta para las juntas directivas de sociedades de personas? Teniendo en cuenta lo anterior y bajo la óptica de la regla general de interpretaciones previstas en el artículo 27 del Código Civil, conforme con la cual, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatendrá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu, fácil es concluir que dicha prohibición no aplica para las sociedades objeto de su interés. Valga decir, para las sociedades de responsabilidad limitada, artículo 353, amén de que en esas compañías la existencia de la junta directiva es potestativa. Nos parece absolutamente claro el argumento de la superintendencia en el sentido de que estas sociedades son de personas, diferentes de las sociedades por acciones. Lo que no está claro es que sea o no potestativo el nombramiento de la junta directiva, porque tenemos la sociedad por acciones simplificada en la cual es potestativo el nombramiento de la junta directiva, caso en el cual, si ese fuese el argumento, como es potestativo, entonces no entrarían en la limitación de las 5 juntas directivas, y pensamos que sí. Pensamos que es válido que en las sociedades por acciones simplificadas, que son sociedades por acciones, también aplique el límite de 5. Y esto porque no hizo ninguna distinción la ley de creación de las sociedades por acciones simplificadas y tampoco hace ninguna distinción el Código de Comercio en cuanto al tipo de sociedades por acciones. Entendamos a su vez que esa reglamentación es muy anterior a la de creación de las SAS. Adicionalmente tendríamos una conclusión por parte de la superintendencia. Es por tanto viable jurídicamente que en este tipo societario, es decir, las sociedades de personas, en este caso la limitada, que a su vez tenga junta directiva, una misma persona sea designada y ejerza el cargo en más de 5 juntas directivas, a menos que en los estatutos sociales se consagre alguna prohibición al respecto. Así las cosas, tendríamos como conclusión que para las sociedades por acciones solamente podríamos llegar hasta 5 juntas directivas. Pero si tenemos sociedades de personas, no hay límite, porque la norma, siendo de carácter restrictiva, no se puede realizar sobre ella una interpretación extensiva. Podríamos tener entonces finalmente la conclusión de que si son sociedades por acciones, máximo en 5. Y si son sociedades de personas, no hay límite. Si tenemos 5 sociedades ya por acciones, podemos pertenecer a un número indeterminado de sociedades de personas. Y sobre los temas de los órganos de administración, la junta directiva y otras responsabilidades y cuestiones que atañen a los miembros de la administración de las sociedades, puede consultar acá en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.